sentar en esta ocasión, pero me pidió que esta clase, la verdad, es mejor poder estar aquí delante de este canal. Me dijo que más o menos 3-4 horas la clase. No preparé para tanto tiempo. No, lo que sí me pidió es que hablemos del tema de Jinuja Banim, de la educación de los hijos. Porque él les había dicho, creo, había dicho que iban a hablar de este tema tan importante. Y a veces podemos pensar, el tema de la educación de los hijos, ya tanto hemos escuchado, tantas clases hemos escuchado, hemos leído libros, ¿qué tanto hay para hablar? Pero la verdad es que en el tiempo que hoy vivimos, es muy difícil, el mundo en el que vivimos, educar a los hijos realmente con valores, no más valores judíos, valores humanos, en el camino de la Torah verdaderamente que nosotros queremos. Y pensé que este tema de Jinuja Banim tiene una relación muy estrecha con estas operaciones que nosotros estamos tocando en estos Shabbatot. Últimamente estamos hablando en todas las operaciones de la esclavitud del pueblo judío en Mitzrayim. Y esta operación habla principalmente de la salida de Mitzrayim. Nosotros sabemos que la salida de Egipto fue para el judaísmo un suceso histórico que quedó plasmado para toda la historia y es la base de toda la Torah. ¿Cuál es la finalidad que Akadosh Baruj Hu sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim? Hizo tantas macos, les partió el mar. ¿Cuál es esa finalidad? Uno que podría decir, para que reciban la Torah, ¿no? O a lo mejor para independizarnos como pueblo. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu hizo tantas macos, tantos milagros para sacar? La Torah dice, única finalidad aceptó y Yetziat Mitzrayim, lo leímos en la parashá de la semana pasada. Leman tesaper beozne binja, ben binja, asher italalti de Mitzrayim. Todo lo que yo lo saqué a ustedes de Mitzrayim es para que le cuentes a tus hijos. Y que tu hijo le cuente a tu nieto. Y así que pase de generación en generación todo lo que yo me burlé de Egipto. De Tototaya Shetzamti Bambi, la gente a mí, así van a saber que yo soy Hashem. Toda la finalidad de la salida de Egipto es para que pase de generación en generación. Nosotros tenemos un testimonio vivo de Yetziat Mitzrayim. Ustedes saben que hay mucha gente que quieren desmentir la Shoah, quieren desmentir el holocausto, porque no, eso pasó, no fue exactamente como los judíos dicen que fue, no hubo tantas torturas. ¿Por qué lo quieren desmentir? Para limpiar a la humanidad. Fue un suceso muy trágico. ¿Cuál es el testimonio que hubo holocausto? Que se pasó de generación en generación. Mi papá me contó, que su papá le contó. Entonces es un testimonio vivo. Nosotros tenemos un testimonio vivo de Yetziat Mitzrayim. Nadie lo puede decir. Pero pasó hace miles de años, sí es verdad, pero sabemos cómo fueron las macot. Y cada año nos reunimos con nuestros hijos alrededor de la mesa del Seder. Y recordamos y graficamos exactamente cómo fueron las macot, las pruebas que pasaron hace miles de años, sin haber películas ni fotos, sabemos exactamente. ¿Saben por qué sabemos? Porque se lo fue pasando de un padre a un hijo y así hasta nosotros. Y nosotros se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Eso es algo que nadie lo va a poder desmentir. Eso es lo que nosotros hacemos en la noche de Pesach. ¿Qué es la noche de Pesach? Contarle a los niños Yetziat Mitzrayim. Uno piensa que la noche de Pesach es a lo mejor profundizar, decir cosas profundas, cosas de Kabbalah, pero no es así. Estaba viendo en la hoja de Ameir que escribió mi papá en esta perashá. Él dice, Rabbenu Moshe Sofer, que era el Hatam Sofer, fue sin duda uno de los grandes príncipes de la Torah de hace más de 150 años. Un Hatam grandísimo, Hatam Sofer. Imaginemos que alguien haya querido observar a través de la ventana de su casa qué es lo que iba a sacar de su boca ese gaón la noche de Pesach. ¿Qué hubiese visto y escuchado? Hubiese visto al Hatam Sofer rodeado de niños. Y en toda la noche del Seder de Pesach, no profundizar ni hablar de cosas difíciles de entender, sino contar la historia de la salida de Egipto en el idioma de ellos e interpretar la Agadá de Pesach literalmente para que ellos la entiendan y para que admiren y amen a Hashem. Eso es todo. La salida de Egipto es nada más para transmitirle a nuestros hijos. Por eso, yo creo que no es una casualidad que ahorita estamos hablando de Jinuja Banim. Esta perashá que cuenta la salida de Egipto, el suceso más grande de la historia del pueblo judío,
es para una cosa. Leman, Tesaper, como dice la Torah. Para que le cuentes a tu hijo. Y claramente dice la Torah, en otros lugares. ¿Para qué nos ponemos tefilín? Para recordar Yetziat Mitzrayim. ¿Qué está escrito en el tefilín? ¿Saben qué está escrito? Está escrito, Be'ayaki, Shalecha Bimcha, el día que te pregunte tu hijo, Mazu, Marta el le vas a decir, Bejol de Tiada, Kadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Para eso Hashem nos sacó de Egipto. Nada más para el día que tu hijo llegue y te pregunte. Toda la finalidad de Yetziat Mitzrayim es para que le cuentes a tu hijo. Tu hijo, a su nieto, así lo tenemos hasta nuestros días. Es por eso que hoy vamos a tratar de profundizar y de hablar de algunos puntos de Jinuj. El tema de Jinuj Abanim es sin duda un tema muy grande, interminable. Se han escrito cosas como les dije antes y cada vez salen más cosas. Pero vamos a tratar de hablar de unos puntos. Y pensé que está especialmente relacionado el tema de Jinuj Abanim con esta perasha. ¿Cómo se llama? Shabbat, el canto. Es hora. Cantarle a nuestros hijos. ¿Qué significa cantarle? Uno va a decir, no, yo cómo le puedo cantar a mi hijo si yo tengo voz de trailer. No, sí, tienes razón, no queremos que le cantes canciones. Háblale bonito. Para hablar bonito, no necesitas tener voz de bonito. Para hablarle bonito, para cambiar el tono después en la casa. Y ver, en realidad, cuáles son las cualidades del niño y trabajar. Como vamos a hablar más adelante. El Shabbat Shirah pensé que puede ser un Shabbat que tiene que haber cántico en la casa. Cántico entre el hombre y la mujer. El Shalom Bayit, como sabemos. Si el Shalom Bayit va de la mano con el Jinuj Abanim, un matrimonio exitoso, el producto son hijos con autoestima alta, con seguridad. Eso es el Shabbat Shirah que vamos a tratar de entender este Shabbat. El primer punto que quisiera hablar de Jinuj, vamos a decir varios puntos, vamos a ir explicando uno por uno. El primer punto podría ser, como nosotros al principio del Sefer Shemot estudiamos, llegó Paró, el rey de Egipto, y dijo, tenemos un problema muy grande, muy grande. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel se está multiplicando y multiplicando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Habanit Hakemalo, llegó Paró y reunió a todo su pueblo. Y en el informe presidencial les dijo, señores, escuchen, hay un problema muy grande. Ese problema se llama el pueblo judío. Habanit Hakemalo, se los voy a leer literalmente. Vamos a ser más inteligentes que ellos. Venir, porque a lo mejor se van a multiplicar. Los judíos se están multiplicando demográficamente de una manera increíble. Y después va a haber una guerra. Y ellos se van a aliar con nuestros enemigos. Y van a guerrear contra nosotros. Y nos van a sacar de Mitzrayim. Entonces el pueblo judío, su existencia es un problema. Los judíos son un estorbo en el mundo. Hay que acabar con ellos. Así le dijo Paró a su pueblo. Y por eso, ¿qué hicieron? Los esclavizaron. Como todos saben la historia, metieron a los niños como ladrillos, los mataron, los torturaron, les pegaron, hasta que el pueblo de Israel alzaron sus ojos hacia Hashem. En la Agadá de Pesa, nosotros leemos así: Vayareu otanu a Mitri, nos maltrataron los egipcios, que Moshe Nehemar, Habanit Hakemalo, como dice el Pasuk, que ellos son un problema porque se están multiplicando. Aquí salta una pregunta. Pongan atención. ¿Cómo dice la Agadá? Vayareu otanu a Mitri. Nos hicieron mal los egipcios. ¿Cuál fue el mal que nos hicieron? Habanit Hakemalo, que dijeron que los judíos son un problema y que ese fue el mal. ¿Cuál fue el mal? El mal fue que los esclavizaron. El mal fue que los torturaron, que les pegaron. El mal no fue que dijeron que los judíos son un problema. ¿Está clara la pregunta? ¿Cómo dice la Agadá de Pesa? Que el mal que nos hizo Paró fue eso que dijeron Habanit Hakemalo. Entonces, estaba leyendo en una hoja reflexiones que salió hace unos años y la guardé porque me llamó la atención lo que dice el nombre de un jajam. Dice así: en realidad, la esclavitud que Paró esclavizó al pueblo de Israel, ese no fue el daño tan grande que nos hicieron. Sí fue un daño muy grande. Mató a miles de personas y los esclavizó, y los torturó, les sacó sangre, les pegó.
Pero hubo un mal más grande. ¿Saben cuál fue el mal más grande? Que etiquetó a los judíos como un problema. La existencia del pueblo judío en el mundo es un problema, hay que limpiar el mundo. Eso fue un error más grande que la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque la esclavitud, está bien, esas generaciones sufrieron, pero nosotros ahorita no sufrimos de esclavitud. ¿Pero saben de qué sí sufrimos? De aquellas personas que creen que la existencia del pueblo hebreo es un estorbo en el mundo. Y por eso vinieron todos los movimientos que quisieron exterminar lo que vino la Inquisición. ¿Por qué? Por el problema que Paró inventó. Paró fue el primero que etiquetó al pueblo de Israel como un problema. Y dice así: el faraón, engañado por su miedo irracional, etiquetó a los hebreos como un problema. Y la injusticia más grande que se puede hacer a una persona, a un grupo o a una nación, es designarlos como un problema. Después pegar, después se levanta. Pero si tú los designas como un problema, eso ya queda eternamente. Este problema lo tenemos hasta hoy en día, porque Paró empezó con esto, que nosotros somos un problema. Entonces llegó los nazis, el Maximá. Ellos se sentían muy humanos, se sentían de una categoría humana muy alta. ¿Por qué quisieron acabar con todo? Porque ellos sentían que le estaban haciendo un bien al mundo, que querían acabar con aquellas personas que su existencia implica en el mundo un problema. Y eso fue lo que hizo Paró. Vayareu Otanu. ¿Sabes cuál fue el mal que nos hicieron los egipcios? Que nos etiquetaron como un problema. Y en esto pensé que esto se puede también aplicar al jinuj de nuestros hijos. Hay dos maneras de corregir el error de un niño. Cuando tú ves que el niño tiene un error, te puedes acercar y ver fijamente este error y concentrarte en este error que tú quieres arreglar del niño. Ya sea que habla feo, contesta mal, lo que sea. Pero si tú llegas y etiquetas al niño como un problema, puede ser que estás provocando un daño irreparable. Que a lo mejor el castigo que le vas a dar, puede ser que se le pase. Pero si tú le metes a la idea en la cabeza que el niño es un problema, muchas veces escuchamos frases como: todo lo que tocas rompe. Están jugando muy bien los niños hasta que tú llegaste y los empezaste a molestar. Entonces el niño empieza a crecer con una ideología, que él es un problema. Cuando el niño crece con la ideología que es un problema, ese es un daño irreparable. Paró, el problema más grande de él no fue la esclavitud, sino etiquetar a los judíos como un problema. Este es el primer punto que queremos decir de Jinuja para mí. Los niños no son un estorbo. No hay que enseñarles que, la verdad, llegaron al mundo por accidente. La verdad, no estabas programado, disculpa. Esas cosas te lo estás acabando al pobre niño. Arregla sus puntos que tú quieres trabajar sobre ellos. Y ahorita vamos a ver cómo. El segundo punto, como todos nosotros sabemos, en el Jinuj, en la educación de los hijos, lo más importante es la Dugma Ishi, el ejemplo que una persona educa a sus hijos. Y esto también no es casualidad que está muy bien relacionado con nuestra perashá de la semana. ¿Cuál fue el milagro más grande que nosotros sabemos que ocurrió en la historia? La partición del mar. ¿Por qué se partió el mar? ¿Ustedes saben? El mar no se quería partir, con eternidad. Llegaron los hijos de Israel y dijo: mira, yo no me parto. A mí Hashem me creó en la creación del mundo y me dijo que mis aguas todo el tiempo tienen que estar fluyendo y yo no me puedo partir. Disculpen. Pero al final el mar se partió. ¿Por qué el mar se partió? Dice la Gemara, dice el pasuk en la Torah: Hayam Ra'ab Ayanos, lo dijo David Amelech en el Teilim. Hayam Ra'ab Ayanos. El mar vio y se partió. Dice la Gemara: Mar Ra'ab, ¿qué vio? Ra'ab Aronosh el Yosef. El mar vio que traían el Aarón, el ataúd de Yosef, donde estaba el cuerpo de Yosef. Porque ustedes saben que Yosef se murió. Pero él les dijo a los hijos de Israel: no me dejen, no me entierren en Mitzrayim. Llévenme con ustedes cuando salgan de Mitzrayim. Y así fue. Los hijos de Israel llevaron el Aarón de Yosef. Cuando Moshe Rabbeinu le dijo al mar que se parta, no se quiso partir. Pero cuando vio el Aarón de Yosef, con la cabeza me parto. ¿Qué tiene de especial el Aarón de Yosef que provocó que se parte el mar? Los Jajamim me explica. El mar rompió su naturaleza. ¿Están de acuerdo? La naturaleza del mar no es partirse. La naturaleza del mar es todo el tiempo fluir. Lo que de repente el mar se levanta y un tsunami, eso es fuera de lo natural. La naturaleza del mar es lo normal. De repente el mar rompió su naturaleza y se partió en dos columnas. En 12 hay un midrash. En 12 columnas.
para cada tribu del pueblo de Israel. ¿Por qué el mar rompió su naturaleza? ¿Saben por qué? Porque el mar vio el ataúd de Yosef. Yosef fue una persona que también rompió su naturaleza. Es fuera de lo natural que un muchacho que era guapo, que sus hermanos lo corrieron de su casa, que lo vendieron como esclavo. Y puede ser el amante de la esposa del ministro de Potifar. Su esposa, Yosef, estaba a punto de hacer la verdad con ella. Y si nosotros lo vemos, le convenía por todos lados. ¿Qué hago? Estoy separado de mi familia. No tengo nada. Aparentemente, si Yosef hubiera hecho la verdad, ya hubiera tenido todo, su esposa lo hubiera enaltecido. Dice el Midrash que cuando la esposa de Potifar le pidió a Yosef que haga la verdad con él, le aseguró todo lo mejor, le dijo, no vas a tener ningún problema, te voy a enaltecer, te voy a dar puestos políticos, yo me encargo de ti. Y si no, te vas a acabar en la cárcel y te va a ir mal. Y así fue. A Yosef tuvo unos años muy difíciles. Pero allá en Rahab, allá no. Cuando el mar vio que llegó aquí alguien que está dispuesto a romper su naturaleza, el mar también rompió su naturaleza. Perfecto. ¿Por qué Yosef rompió su naturaleza? ¿De dónde sacó la fuerza Yosef para romper su naturaleza? En contra de la naturaleza, ¿por qué Yosef lo hizo? ¿Qué muchacho a su edad, en su situación? Y no es que no tenía ganas. El Midrash dice, Yosef quería hacer la verdad con ella. Estaba abandonado, necesitaba un poquito de cariño. Y en ese momento llega una mujer que lo quiere. No, pero está prohibida. Todo eso me prohibió. ¿Qué fuerza? Es imposible. Si una persona se pone a pensar, es aparentemente imposible que una persona pase esa prueba. ¿De dónde sacó Yosef la fuerza de pasar la prueba con la esposa de Potifar? Que eso provocó que se parte el mar. ¿Saben de dónde? Dice el Midrash. Se le presentó la figura de su papá. Y cuando vio a su papá, dijo, ¿cómo? Se le presentó la figura, aunque él estaba muy lejos de él. Él vio la figura de su papá flotando en el aire. Se acordó de su papá. Dijo, no puedo hacer este pecado. Una vez mi papá me explicó. A lo mejor en Midrash no se refiere a que se le presentó la figura de su papá. No. Yosef simplemente se acordó de su papá. Llevaba tantos años separado de su papá, alejado. Yosef se acordó de su papá. Cuando se acordó de su papá, dejó de hacer la verdad. ¿Saben por qué? ¿Cómo se acordó de Jacob? Estudiando Torah, con un libro de Tehilim en la mano, pidiendo tefilá, hablando bonito. Ahí fue lo que a Yosef le ayudó para que no haga la verdad. Ustedes están seguros que sus hijos, que nuestros hijos, nunca van a estar a punto de hacer una verdad. Muchas veces, esperemos que no, pero muchas veces la vida nos presenta pruebas que es muy difícil pasar. En el momento que nuestros hijos estén a punto de un nisayón, que Hashem les manda una prueba, ¿saben de quién se van a acordar? De nosotros. ¿Cómo se van a acordar de nosotros? ¿Se van a acordar del papá con un libro de Torah en la mano? ¿O con el control de la tele en la mano? ¿Cómo se van a acordar? ¿Se van a acordar de la mamá hablando bonito? O a lo mejor haciéndose corajes por cualquier cosita, que se le cayó el pastel, ya se cayó la casa, no pasa nada. El hijo cuando esté en un nisayón se va a acordar de nosotros. Yosef Atzadik pasó la prueba gracias a su papá y gracias a él, gracias al jinuj que le dio Jacob a Yosef, nosotros estamos aquí. Porque si no, el pueblo de Israel no hubieran tenido mérito de pasar el mar. El pueblo de Israel, por su mérito propio, tenían seguro de que se les parte el mar. No, el Midrash dice, llegó el mar y le dijo, ¿yo por qué me voy a partir por ellos? ¿Por qué van a pasar los judíos y se van a hundir los egipcios? Alá los de Abodazara. Alá los de Abodazara. Los judíos también hacen Abodazara, porque ellos tienen prioridad. Pero cuando vio el Aarón de Yosef, dijo, mira, con alguien que rompió su naturaleza, yo tengo que romper su naturaleza. Y gracias a que Yosef rompió su naturaleza, gracias a que vio a su papá. Nuestros hijos se van a acordar de nosotros, siempre que estén a punto de hacer un desayuno. El papá salva al hijo, sin estar delante de él. Lo puede salvar, y no nada más sin estar, aún muerto, el papá lo puede salvar. Porque el hijo se va a acordar del papá, se va a acordar. ¿Cómo se va a acordar de él? Estudiando Torah, se va a acordar hablando bien. Si el hijo se va a acordar del papá diciendo grosería, ¿cómo queremos que nuestros hijos reaccionen? Si el hijo se va a acordar del papá burlándose de los jajamíes, entonces nuestros hijos seguramente no se van a acercar a ellos. Nosotros sabemos, siempre los niños ven y aprenden de alguien que es más grande, de alguien que es más importante que ellos. Ustedes escucharon seguramente
James Monroe era el presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, cuentan que una vez fueron un grupo de visitantes a la Casa Blanca para hablar con él de un asunto muy importante. Entonces, ¿qué pusieron en la mesa? Pusieron unas tazas con unos platitos abajo, un poquito de leche, café, azúcar, agua caliente y cucharita. Entonces, estos visitantes vieron que el presidente Monroe llegaba, quitó la taza y echó el azúcar en el plato. En el plato, qué raro. Todos la echaron en el plato. La verdad, no podemos hacer eso. En eso, echó el café en el plato, en el platito donde está la taza. Entonces, todos hicieron lo mismo. Agarró el agua y le echó en el plato. Todos hicieron lo mismo, el presidente. No podemos decir nada. Agarró la leche del café y le echó en el platito. El presidente lo hace, ahí van todos. Agarra la cucharita y empieza a revolver el platito. ¿Cuánto cabe en un platito de taza de café? Un poquitito. Empieza a revolver, todos ahí están. No lo pueden decir a cómo, le van a decir si el presidente lo hace. Agarra el presidente, agarró el plato y se lo puso al gato aquí junto. Y él se preparó su café. Pero la gente no pensó, no, yo no sé si es para el gato. Si el presidente lo hace, no, así es. Para nuestros hijos, nosotros somos más. Para nuestros hijos, nosotros somos todo. Los hijos no cuestionan por qué el papá lo hace, por qué. Los hijos imitan. Y gran parte de los rasgos que tienen son por nosotros. Ustedes saben, es muy difícil ser maestro. Hacer maestro hay que estudiar pedagogía. Hay que saber cómo llegarle a los niños. Y uno dice, no, y la verdad, qué bueno que no soy maestro, yo no sé pedagogía. Todos somos maestros de nuestros hijos. Y nuestros hijos nos observan y nos imitan. Y no es nada más suficiente enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo. Hay algo más importante. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, nos paramos a la tefilá y la mujer va a clases de Torah y dice Teilí, qué buen ejemplo para sus hijos. Pero hay un punto que sin ese punto el ejemplo no sirve para nada. ¿Cuál es ese punto? Cuando Moshe Rabbeinu, también relacionado con nuestra perashá, de la perashá de la semana pasada, le dijo a Paró, la verdad es que ya, déjanos salir después de tantas plagas. Queremos ir a hacer sacrificios para todo eso. Entonces le dijo Paró, dijo, está bien, ¿quieren hacer sacrificios? ¿Quiénes están obligados a cumplir la Torah? Los hombres, salgan los hombres, vayan a hacer. Le dijo Moshe, no. Vinarenu, Vizkenenu, con los jóvenes, con los ancianos. Bebanenu, Vibnotenu, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Las mujeres, todos vamos a ir. Y Hag Hashem Lan, es una fiesta de Hashem para nosotros. ¿Cuál era la discusión entre Moshe y Paró? Aquí era una discusión ideológica. Una discusión ideológica. Por un lado, Paró decía, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la religión? ¿Obligaciones? ¿Quién está obligado? Los hombres, vayan al CNIS los hombres y ya. Moshe Rabbeinu dijo no. Es verdad que los hombres están obligados a hacer sus mitzvot, las mujeres tienen sus pocas mitzvot. Pero la religión se lleva de Banenu, Bibnote, con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿Cómo se integra a todos? Con una sola cosa. Hijad Hashem Lan. Porque es una fiesta. Cuando tú en la casa haces de la religión y de la Torah un ambiente festivo de alegría, entonces ahí sí se lo transmites a tus hijos. Pero si tu hijo ve que para ti pararte a la tefilá es una carga, y para la mujer ir a estudiar Torah es un peso, y la religión es muy difícil, y todo el tiempo tienen que estar diciendo, no, estos son jaladas, y esto no se necesita. Entonces el hijo, por más de que tú lo hagas, si no lo haces con alegría, no se le paga. El hijo tiene que ver dos cosas de los padres. El ejemplo y el segundo punto. Hijad Hashem Lan, es una fiesta. La religión para nosotros es una fiesta. Así se integra Bebanenu Ubibnoten. El Ben Ishai cuenta una historia muy interesante. Una vez había un señor que tenía un papá muy viejito. Pero ese papá viejito no vivía con él en su casa. Dijo el señor, ¿para qué quiero un viejito en mi casa? Es un estorbo. Hay que atenderlo. Entonces lo mandó ahí, donde duermen todos los ancianos de la ciudad. Tipo un asilo. No era ni siquiera un asilo. Se dormían ahí en un lugar. A veces les traían algo de comida. Ahí mandó a su papá. Entonces este señor tenía un hijo. Una vez estaban pasando por la calle. El señor con su hijo. Y dice su hijo, oye papi, ¿por qué abuelito está ahí en la calle? Vamos a traerlo a la casa. No, ¿para qué queremos? Un viejito en la casa es un estorbo. Mejor lo dejamos ahí. Ahí está bien. Cuando estaban pasando por ahí,
Le dijo el hijo, bueno, nada más déjame ir a saludar a abuelito, a ver qué necesita. Está bien, se acercó. Dijo, hola abuelito, ¿cómo estás? Dijo, la verdad, estoy sufriendo mucho aquí afuera. Estoy durmiéndome aquí al descubierto. Y me estoy helando en las noches. ¿Qué necesitas, abuelito? Dijo, no, hazme un favor, tráeme una cobija calientita en tu casa. No puedo dormir aquí, está bien, no puedo estar con ustedes, yo entiendo, pero una cobija para que no me dé tanto frío en las noches. Agarró el hijo y fue con el papá y le dijo, papi, dice abuelito que una cobija. Una cobija sí le podemos dar. Dijo al papá, también llévalo. Al papá que llegó el hijo a su casa, abrió el closet de las cobijas, le iba a sacar una, le dijo al papá, no, esta no está muy buena, mejor, arriba en la bodega de las cosas viejas, ahí tenemos una cobija un poco vieja, llévale esa, ¿para qué necesita una de las mejores? Se va a ensuciar en la calle, ¿para qué? Mejor llévale una cobija que tenemos ahí. Subió el hijo a la bodega. Hace años no había subido. Todas las cosas que no sirven, un ventilador de 2 aspas, los espíritus oxidados, la cuna del niño que tiene 9 años, o sea, 1000 cosas de que de repente empezó a sacar y ve una cobija toda agujerada. Dice, ¿esta, papi? Sí, es. En eso, el hijo se queda arriba en la bodega. Y le dice el papá, ¿qué pasa? ¿Por qué tardas? Ya baja, ya llévasela a tu abuelito la cobija. Entonces dice el hijo, no, ahí voy, papi, ahí voy. Cuando baja de la bodega, de repente ve el papá que la cobija está partida a la mitad, está cortada. Dijo el papá, ¿qué es esto? Dijo, papi, tú esta me dijiste que se la da abuelito. Y guardé la otra mitad para que cuando tú seas grande, seas viejito, y te mande a dormir a la calle con los viejitos. Guardé la otra mitad para ti. Para cuando tú seas grande, te voy a dar esta cobija para ti. Así cuenta el Ben Ishai. El papá reaccionó en este momento. Dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Está bien, ponle que tú por tu papá no te importa, pero por ti no te importa. Tus hijos te están viendo. Cuando los hijos ven, los hijos captan los mensajes y los aplican para su vida. Nosotros decimos en el Pirkei Avot, hay 3 cosas que privan a la persona de hacer los pecados. Dice, da mal a mi hija. Mira que hay arriba de ti. Hay un roa, hay un ojo que te está viendo. ¿Quién es? De Ozen Shomar, y hay un oído que te está oyendo. Todo lo que dices se está grabando. Bejol Maaseja, Basefer Nichtabim. Y todo lo que tú haces está escrito en un libro, está todo. Entonces así la persona ya no hace pecados porque piensa en eso. Pero mi papá me dijo otra explicación muy bonita. La persona para no hacer pecados tiene que pensar en otra cosa. No da mal a mi hija. No piensa que hay arriba de ti, porque arriba de ti está Hashem, es verdad. Pero si una persona lo filmaron haciendo algo malo, hace teshuva, ¿qué hace Hashem con ese video? Lo rompe. Si una persona habló un lashon hara y hizo teshuva, ¿qué hace Hashem con esa grabación? La tira. Pero hay veces, hay errores irreparables. Da mal a mi hija. Mira quién te está viendo desde abajo. Hay un roa, hay un ojo que te está viendo. ¿Quién? Tu hijo. Veo en Shomá, te está escuchando todo lo que te estás haciendo. Bejol Maaseja, Basefer Nichtabim. Y tu hijo, todo lo que haces lo escribe en su libro, en su corazón. Y ese no perdona, los hijos no perdonan. Hashem, si uno se teshuva, se lo borra. Pero los hijos, lo que captan de los padres no lo borran. Pero ya hiciste teshuva, ya lo hiciste. Pero las cualidades que tú inculcaste a tu hijo, esas el niño no las borra. ¿Por qué no las borra? Porque el niño ya se le metió a su corazón. Cuando ya se le metió a su corazón, es como cuando tú haces una marca en un cemento fresco, que después cuando se endurece ya se le queda. Así son los niños. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando nos comportamos, cuando tomamos una actitud delante de nuestros hijos. Antes de hacer algo, piensa, mi hijo me está haciendo, esto quiero que haga mi hijo cuando sea grande. No quiero. Entonces, ¿para qué? Yo estoy haciendo algo que yo sé que está mal. Y que mi hijo lo está captando. Da mal le mata a mi hija. Fíjate quién está abajo de ti. Y también eso te va a provocar que no llegues a una vez. Ese es el segundo punto que quería hablar. La dugma, el ejemplo, y como dijimos, principalmente este ejemplo tiene que ser siempre con alegría, con simpa. Que no vean nuestros hijos, que las buenas acciones nos pesan. Hay otro punto muy importante. Dijo mi Rosh Yeshiva, Rabbi Udade, ¿sabes cómo puedes definir la palabra jinuj en una sola palabra? En una sola palabra. ¿Qué es jinuj? Educación. ¿Cómo se podría definir en una sola palabra? A lo mejor poner límites, a lo mejor castigar. No. Dijo mi Rosh Yeshiva, jinuj es ahava, es amor. Muchas veces
Nosotros cuando los niños hacen algo malo, en ese momento nos enojamos con ellos. Y no debe ser así. El niño necesita más que todo amor del papá. La gente cree que eso, el amor, no es algo bueno para el jinuj, porque si yo le demuestro a mi hijo mucho cariño, no me conviene, pero no es así. Ustedes saben por qué Yitzhak quería a Esav. ¿Ustedes creen que Yitzhak no sabía que Esav era un rasha? La Torah dice, Vayeav Yitzhak et Esav, hizo Yitzhak Esav, Kitzayit Besif, que es Kitzayit Besif, porque lo casaba con su boca, lo engañaba. En realidad, Yitzhak sabía que Esav era un rasha. Pero lo quería más, porque él es el que necesita más jinuj. Este niño está descarrilado, a él lo quiero más. Y a Jacob no lo necesito querer tanto, él está bien. Él se va a educar bien. Lo principal es la ahabá. Jinuj es ahabá. Cuando tú quieres acercar a un hijo que es rebelde, no pelees contra él. Lo que tienes que hacer es quererlo. Y no rebelde necesariamente. Cualquiera de los niños tiene cierto punto de rebeldía dentro de su corazón. A veces piensa que esto no piensa como su papá o como su mamá exactamente. La única manera de acercarlo es amarlo y quererlo cada vez más. ¿Saben qué dijo el Hazonish? El Hazonish, un jajá muy grande. Si ustedes saben, él no tuvo hijos. No tuvo el dejud de tener hijos. Por lo tanto, el Hazonish no escribió mucho de Jinuj. Porque una persona puede ser un pensador muy grande, pero la experiencia es lo que más le puede enseñar a la persona cómo educar a los hijos. El Hazonish escribió muy poquito de Jinuj. Él no tuvo hijos. Pero el consejo que él escribió de Jinuj es un consejo muy grande. Los niños son como unos carbones que tú los quieres prender. Cuando tú estás prendiendo un carbón para asar algo. Entonces, cuando tú ves que de un lado hay fuego, se está calentando, ahí le empiezas a soplar y ahí se prende todo. Pero si tú dices, no, el lado que está prendido ya está prendido, mejor voy a tratar de prender el lado que está apagado, entonces nunca vas a prender nada, y el lado que está prendido también se va a apagar. Dice el Hazonish, es lo mismo con los hijos. Los niños, tú les ves lados positivos y lados negativos. Por un lado, tiene muy buen corazón. Es respetuoso con los papás. Pero por otro lado, muy flojo. Por un lado, le habla muy mal a la gente. La verdad, contesta muy feo. Pero por otro lado, es responsable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por lo general, todos nos equivocamos y tratamos de prender el lado que está apagado. Y ahí los reprendemos, y ahí los regañamos. Dice el Hazonish, no. El Hazonish nos dio un consejo increíble. ¿Cuál? El punto que tú ves de tu hijo, que ese es el positivo, ese préndelo, a ese sóplale, ese échale aire, y de ahí vas a ver que se prende eso y eso prende a todo. Eso levanta la autoestima del niño. Nosotros muchas veces nos equivocamos y nos concentramos en las faltas del niño. Y no nos concentramos en el lado positivo. Decimos, ya, lo positivo está bien, voy a concentrar. No, es como un carbón que tú lo quieres prender, donde empieza a salir las chispas. Ahí tienes que soplarle más y eso es lo que se prende todo. Es lo mismo que dice Rosh Hashiva Rabbi Yehuda, con amor. ¿De qué manera lo puedes prender? Con amor. Cuando una persona le da amor a sus hijos, le da esa amor. Ahí es cuando puedes prender ese punto positivo del niño. Y ahí es cuando se prende todo. Si un niño es imperativo y no puede estar, entonces dale algo que él pueda hacer. Dale algo que él solito lo pueda diseñar, lo pueda hacer. Dale una responsabilidad que él la pueda cumplir. Y ahí le vas a levantar su autoestima y automáticamente todos los lados que están apagados también se van a apagar. El cuarto punto del Jinuj. Es muy importante que sepamos. ¿Por qué le provocó el odio de Yosef a sus hermanos? Todos ustedes saben. Porque Jacob Avinu hizo diferencias entre sus hijos. A Yosef le compró una túnica bonita, que es fácil. Y a los hijos no, entonces los hijos le agarraron envidia. Por eso dice la Gemara que nunca haga a la persona diferente con sus hijos. Es muy importante. Tratar a todos los niños por igual. Y darle a cada quien su lugar. En lo que él es. Cada niño, dependiendo sus tejunot, dependiendo de su naturaleza. Les voy a contar una cosa increíble. Una vez, había una pareja en Israel que se casaron. Pasó 1 año, 2 años, y luego no tenían hijos. Son ahí con doctores, son ahí con jajamín. Pasaron los años, 5 años, 10 años, y el sufrimiento era insoportable. Lloraban, era muy difícil, Entonces alguien les aconsejó que vayan con Rav Shach.
el Gadol Ador, que falleció hace pocos años, todos escucharon de él. Esta pareja se acercaron con Rashab. Llegó la mujer, se empezó a desahogar, empezó a llorar, ya no podemos, es un sufrimiento muy grande. Hemos ido a muchos doctores, hemos recibido muchas verajot. Jajam, por favor, denos un consejo, ayúdenos. Rashab, como ustedes saben, no era nada más una persona que daba una verajá y vaya. Rashab se dedicaba al problema de cada uno. Fíjense cuántas miles o millones de personas venían de todas partes del mundo. Ahora ve con él, ahora hace este tratamiento, y obviamente Rashab la apuntó en su lista y decía tequila por ellos. Después de 7 años que fueron con Rashab, la señora quedó embarazada. 7 años estuvieron. Después de 17 años de matrimonio, la señora quedó embarazada. Hizo ultrasonido, pasó antes mamás en los últimos años, y vieron que eran gemelos. Estaban felices. Fueron, le dijeron a Rashab la noticia. Cuando la mujer se alivió, eran 2 niños, directamente le hablaron a Rashab para decirles la noticia. Gracias, Jajam, por todo el apoyo. Y dijo, no dice nada, es gracias a Kadosh, ustedes se lo merecen. Rashab era muy amable, muy humilde. Iban a hacer el brit, obviamente. ¿Quién va a hacer el sandak? Rashab. Pero también, como son 2 niños, uno se lo van a dar a su papá, al papá del papá, o sea, al abuelito, de parte del papá. Después de 17 años, imagínense qué alegría. Y otro bebé a Rashab, le habló el papá, Jajam, lo invitamos al Brit Milá, tal día era en Jerusalén, Rashab vive en Benebra, tal día lo invitamos, por favor no se tarde al Brit, y usted lo queremos invitar a que sea sandak de uno de los niños. Llegó Rashab y dijo, discúlpenme, pero yo no puedo ser sandak de uno de los niños. Pero Jajam, ¿por qué? Dijo, mira, tú tuviste 2 hijos, o me das a los 2, o no soy sandak de un niño, o dale los 2, uno a tu papá y otro a tu cerdo. Pero Jajam, por favor, denos, ¿por qué se ponen en ese plan? O los 2 o ni uno. No entendía. Este señor le dice, no, le dice a su esposa, oye, que fíjate que hablé con Rashab y me dijo que los 2 o ni uno. Esta mujer dice, no entiende, estos rabinos no hacen una mano, se agarran el pie, ¿qué pasa? No entiende. No, de verdad, así dijo Rashab, fueron a hablar con él, Rashab seguía en su postura. O soy sandak de los 2, ustedes saben que no se puede hacer los 2 brit milá juntos. Entonces se puede sentar el sandak, le hacen a uno, luego se espera un poquito, se sienta otra vez el sandak, y le hacen a uno. Y ustedes saben la importancia del sandak, está escrito que el sandak, el que se sienta, es más grande que la vía Ben y que el mohel. Es algo, una categoría muy grande, él influencia al niño. El sandak le transmite su teba, su naturaleza, sus midot, sus cualidades, que sea sandak, Rashab, es algo muy grande. Rashab se quedó en su postura, humedad, nada más avísame si ir o no ir, ¿no vas a dar a los 2? ¿Saben? Fue con su papá y le dijo, oye papá, la verdad, discúlpame que no te voy a poder dar al niño, pero Rashab me dijo que tiene que sentarse con los 2. Dijo el papá, mira, si Rashab lo dijo, por algo ha de ser, dáselo. El papá aceptó, entonces dijo el hijo también, le habló a Rashab, a su shamash, dijo, ¿está bien? Sí, a los 2. Llegó Rashab al Brit Milá. Y para hacer sandak de 2 niños implica el doble tiempo. Es acabar este Brit Milá, se vende al niño, se espera, dice Kaddish, otra vez el otro Brit. Y Rashab no es que tenía tiempo que perder, él quería los 2. El día del Brit Milá llegaron, Baruch Hashem hicieron el Brit Milá los 2. Y el papá, la verdad, ya no podía aguantar la curiosidad, se acercó con uno de los alumnos y le dijo, ¿me puedes explicar por qué Rashab se entercó que quiere ser sandak de los 2 niños? No entiendo, ¿no? Explícame. Llegó el alumno y dijo, pregúntale a Jajam. ¿Cómo preguntarle? No, a Rashab, le ganó las 2, a mí me da pena. Dijo, mira, si el Jajam lo hizo es por algo, pregúntale y algo vas a aprender de ahí. ¿No? El papá lo va a aprender. Y por eso nosotros tenemos esta historia. Llegó el papá y le preguntó a Jajam, ¿me podría explicar por qué después sandak de los 2? No entiendo. Dijo Rashab, mira, yo te voy a decir, tu papá iba a hacer sandak, él seguramente es un tzaddik, y él también me va a influenciar para bien a mí. Pero yo, no porque yo sea tzaddik, yo la verdad, dicen que soy jajam, yo la verdad no soy nada, yo normal estudio, dicen que soy un jajam, ¿qué hago? La gente cree que yo soy un jajam, aunque yo no sea jajam. Imagínate cuando crezcan los niños, los 2 en la casa, van a crecer, uno va a decir, yo fui sandak, mi sandak fue Rashab, lo va a pudrir al otro, lero, y tú, abuelito, ¿qué es? Uno se va a sentir mal del otro, no puede hacer diferencias. Pero el tiempo de Rashab era muy preciado, mira.
Yo estoy dispuesto a viajar desde Benevera a Jerusalén 1 hora y esperarme más tiempo, pero ser sandak de los dos o del niño. Yo no quiero que algún día haya esas diferencias entre los niños. ¿Cómo se va a sentir el otro? Cuando el otro a lo mejor algún día ven las fotos o le cuentan, seguro vas a ver, su sandak fue Rav Shach y su hermano no fue Rav Shach. Se va a sentir mal. No porque yo sea más tzadik que tu papá. Sí le dijo Rav Shach, obviamente que era un gadol, pero era muy anado. No porque sea muy tzadik, él seguro es tzadik, pero ellos creen que yo soy más tzadik, entonces el otro niño está tzadik. Rav Shach no eran sus hijos, no eran, pero él sentía como si fueran sus hijos. Y nosotros que son nuestros hijos, con más razón, no podemos hacer diferencias entre ellos. El quinto punto y último, porque el tiempo ya no nos permite. Hay un libro de Jinuj muy conocido, que ahí en la introducción del libro trae varios consejos para la educación de los hijos. Y dice así, en la introducción, voy a dar aquí varios consejos que he aprendido de la experiencia, de lo que dicen los jajamim, pero no voy a hablar de la tefilá que tienen que hacer los papás por los hijos. No porque la tefilá no sea necesaria para que los hijos salgan en el buen camino. No nada más que no es necesaria, la tefilá es imprescindible. Pero no voy a hablar porque no es mi tema es Jinuj. Pero lo más imprescindible y necesario para la educación de los hijos es la tefilá. Podemos darles a los hijos su lugar, podemos no hacerlos sentir que son un problema, pero si no hacemos tefilá por ellos, si la mamá en el momento que prende las velas de Shabbat no pide por ellos, hay veces es bueno sacar lágrimas por los hijos. ¿Quién está seguro que en el mundo en el que vivimos no, nuestros hijos van a salir realmente como nosotros queremos? Y quiero terminar con la verajá que le dio Jacob a los hijos de Yosef. ¿Qué le dijo? Que estos hijos de Idgula Rob Bekerbar, Efraim y Menashe, que sean como los peces. ¿Qué tienen de especial los peces? ¿Ustedes saben? Un pez para que sea kasher, ¿cuántas condiciones se necesitan? 2, pero hay otra más, 3 en realidad. Número 1, que tenga columna vertebral, que sea vertebrado, porque si no, no es pez. Langosta y todos esos. Que tenga columna vertebral. Número 2, como se dice, escamas y aletas. Los peces tienen estas 3 características. Las aletas, ¿para qué son? Para avanzar, para seguir adelante. Los hijos tienen que ser como los peces. Número 1, aletas. Hay que enseñarles a los hijos, hay que avanzar. No hay que estancar. Si los hijos nos ven a los papás, que llevamos años yendo a clases de Torah, cuidando Shabbat, todo, pero ahí llevamos 20 años estancados. El Shabbat sigue siendo el mismo, Karata Mishpacha igual, el kasher a medias igual. Está bien lo que hacemos. No estamos diciendo que está mal, las clases de Torah que estudiamos está bien, pero tienes que aprender a avanzar. Eso es número 1. El hijo tiene que tener aletas. Número 2, la columna vertebral. ¿Saben para qué le sirve la columna vertebral al hijo? La Gemara cuenta que cuando Hashem destruyó el primer Bet HaMikdash, ¿a dónde mandó a los Yehudim? A Babel. Entonces Dios dijo, los Yehudim se van, yo me voy con ellos. La Shejina se fue. Llegaron los ángeles y dijeron, Dios se fue, entonces nosotros nos vamos con ellos. Todos los ángeles. Llegaron las aves, dijeron, los ángeles se fueron, nosotros también nos vamos. Llegaron los peces, dijeron, ellos se fueron, nosotros también nos vamos. Cuando se construyó el segundo Bet HaMikdash, Hashem regresó. Los ángeles regresaron, junto con el pueblo de Israel y Hashem. Las aves regresaron y los peces tenían que regresar, pero hay un problema. Babel está abajo y Jerusalén está arriba. Nadar para abajo es muy fácil, pero para nadar para arriba, ¿qué se necesita? Columna vertebral. Los animales acuáticos invertebrados no pueden nadar en una cuesta para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Los peces que tenían columna vertebral subieron, así cuenta la Gemara, pero los que no, se quedaron. El segundo punto que tienen que tener nuestros hijos como los peces, ¿saben cuál es? Columna vertebral, enseñar a subir. Hay diferencia entre subir y avanzar. Avanzar es en lo que estamos adelantar, mejorar el kashrut, pero subir es hacer algo que nunca hago. Una vez una persona me dijo, mi kabbalah de este año, antes de Rosh Hashanah, es que cada vez que llegue a Ukshartam Leota Liadeja, le voy a hacer así al tefilín. ¿Está bien? Sí, está bien. Eso no se llama subir, eso se llama avanzar. Avanzaste en algo. Pero una persona que dice, mi kabbalah este año es cuidar Shabbat, eso es subir. Eso es cambiar el rumbo de tu vida. Muchas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos aletas, muy bien a subir, pero a avanzar, pero a subir no.
Columna vertebral, no sé si les enseñas. Cambiar el rumbo de vida, no. Cada vez que llega algo, no. Cosas nuevas no nos metas a la casa, entonces ya le estás. Tu hijo ya no es un pescador, ya no tiene columna vertebral. No tiene que tener aletas para avanzar. Tiene que tener columna vertebral para subir. ¿Y cuál es la tercera condición? Escamas. ¿Para qué son las escamas? Las escamas es una protección para el sexo, más que todo. Para respirar también, pero más para filtrar. Las escamas filtran. Y el agua que le hace daño al pez no le entra. A nuestros hijos tienen que tener el tercer punto como los peces. Beizgula rob, escamas. Hay que enseñarles a filtrar. A filtrar. En el tiempo de antes veían el Betamigdash, salían a la calle, ¿qué veían? El Kohen Gadol, una persona llevando un corbán. Hoy en día nosotros los mandamos Baruch Hashem a la mejor escuela. Les inculcamos en la casa los mejores valores. Pero salen a la calle y ¿qué pasa? Empiezan a entrar todo tipo de corrientes que no queremos con nuestros hijos. Entonces tienen que tener escamas. Filtran y les enseñamos a nuestros hijos a saber filtrar esto sí y esto no. Vamos de paseo, vamos de viaje, no es haram. Sí, te llevo de viaje, pero te enseño que, papi, ¿por qué nosotros no comemos aquí? No, nosotros estamos nuestra lata de atún en la maleta. ¿Por qué? Nosotros no comemos, la pasamos muy bien, pero hay que saber filtrar. Hay que saber, sí se puede, pero hay que saber filtrar. Esto sí y esto no. ¿Por qué no vamos aquí? No, porque nosotros no podemos, pero la vamos a pasar muy bien, vamos a ir acá. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? No, vamos a hacer otra cosa que también la vamos a pasar bien. Enseñarles a los niños, salir, sacarlos al mundo. Ven, hijo mío. La educación no es nada más la Torah, el Midrash, ahí está muy bien, pero cuando sale a la calle hay que decirle, mira, esto sí, eso es filtrar. Esos son los puntos que quería hablar con ustedes. En síntesis, les vamos a repetir. El primer punto fue no hacer que el niño se sienta un problema, un estorbo. Como Paró, fue el problema más grande que él hizo en la historia. Número 2, el ejemplo con Simha. Dar mal le mata Mimha. Un ojo te está viendo desde abajo y ese ojo no perdona. Pero lo que hace, hazlo con alegría porque ese ojo te está viendo. El tercer punto es Jinuj, es amor. El carbón, préndelo ahí donde está prendido. No le soples donde no está porque vas a apagar todo. El cuarto punto es hacer la diferencia. El sipur de Rav Shach. Quinto punto es la tefilá. La tefilá por nuestros hijos. Y lo último que decimos, como sexto punto, Beirgula Rob, Bekereba, escama, aleta y columna vertebral. Quiero acabar con una frase muy interesante que dice. Dice, hay que educar al niño para no castigar al hombre. Cuando muchas veces un hombre comete un delito y lo castigamos, es porque de niño no lo educaron. A lo mejor él no tiene la culpa. Estamos castigando al hijo por pecado del papá, pero no hay nada que hacer. Nosotros no sabemos si fue por cuando un asesino más asesina o roba. Entonces estamos castigando al hombre porque no educaron al niño. Si hubieran educado al niño, no deberíamos de castigar al hombre. Esperemos de Bezrat Hashem que veamos a nuestros hijos, en realidad, ese Jinuj que nosotros esperamos de ellos. Que los veamos en el camino de la Torah como nosotros queremos. Con esos valores, no nada más, como dije, valores de Torah, valores humanos también, que hoy en día carecen en el mundo en el que vivimos. En Bezrat Hashem que veamos de todos ellos muchas satisfacciones. Amén. Si hay alguna pregunta, gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado. אביך אמנם נקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך, ציווה להם כל המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען תזכור, הגדיל תורה וידיד. בבית ספר מזרחי, וכמו שאמרתי לך, בנקרא אני שמה להם רק טיפה, מרגש אותי, עצור אחד, אנחנו משתתפים בצערך, מה צער לכם? בואי אני אגיד לך דבר אחד. ההבדל בין כיפה שחורה לסרוגה ככה. מצד ההלכה, כל מי שמכסה את ראשו בשיעור גודל של כיפה שמתאים על פי ההלכה, דהיינו שמכסה את רובו של הראש, זה בסדר, לא משנה מה הצבע, ואפילו אם זה יהיה עלה של חסה. לגבי מה זה אומר? מה אומרת הכיפה? זה אומר הרבה. מי ששם כיפה שחורה מן הסתם הוא מחשיב את עצמו ליותר חרדי, שמקפיד על הלכות קלה כבחמורה, זה לפחות מה שמסמן. אני לא יודע אם באמת הוא עושה ככה, אבל בכל אופן זה מה שמסמן.
בעוד שהחוג ששם כיפה סרוגה, בדרך כלל, ברובו, לא אלה שהולכים עם הכיפות הסרוגות הגדולות במיוחד, אז זה כאלה שהם פרווה כאלה, דתילונים כאלה, לא נוסע, לא זה, רק מה, בני עקיבא, הולך עם בנות קצת, סרטים, קצת טלוויזיה, קצת זה. בטח, אבל לא עכשיו, גברת, תחתנים אחר כך, לא עכשיו. בני עקיבא, תקשיבי, בני עקיבא, את רוצה תשובה? בני עקיבא זה חוג שעל פי התורה, על פי שולחן ערוך, אסור לחלוטין. והשם שלו מתאים, זה בני עקיבא. את יודעת, עקיבא, הוא היה בהתחלה עקיבא, אחר כך הוא נהיה רבי עקיבא. מה היה ההבדל? שכשהוא היה עקיבא, הוא היה עם הארץ. אחר כך הוא למד, הוא נהיה רבי עקיבא. ואלה בני עקיבא שהיה לפני שהיה רבי עקיבא. מה פירוש? אסור על פי התורה שבנים בנות יהיו ביחד. אני לא צריך להסביר לך גם למה, כן? את יודעת למה. והדברים האלה אסורים על פי תורה, אני מאוד מצטער. שמה שאסור שיהיו בנים ובנות? את יודעת שכתוב בנביא שאפילו בזמן שיהיה המספד הגדול למשיח בן יוסף, אז כתוב שיבואו משפחות בית דוד לחוד, אנשים לחוד ונשים לחוד, וזה יהיה בבניין בית שלישי, שימי לב, כשלא יהיה כבר יצר הרע, ועדיין יהיה מחיצה בין גברים לנשים. למה? שסרח של יצר הרע עדיין יהיה בהם. כתוב שנערים עם זקנים, בחורים וגם בתולות. כתוב שנערים עם זקנים יכולים לרקוד ביחד, אבל בחורים עם לא כתוב. בחורים וגם בתולות. זאת אומרת, יש הפרדה בכמה פסוקים בתורה מפורשים שאסור שבנים, בנות, גברים ונשים יהיו יחדיו, למעט אלה שהם נשואים כשהם נמצאים במחיצת עצמם, אבל לא ברבים גם כן. זה העניין. לכן מי שעושה דבר כזה עובר על איסור מן התורה, שזה נקרא איסור של עריות, שהוא חמור ביותר. אלה עם הכיפות הסרוגות מקלים בזה, דהיינו אפילו הולכים מחובקים ברחובות קריה ונכנסים לסרט גם, וזה אסור על פי התורה. אז זה נקרא פרווה, והפרווה הזה הוא לא על פי התורה. לכן אלה שמתחזקים בדרך כלל, תראי, כל מי שחוזר בתשובה שחורה. למה? משום שהוא רוצה להיות אמיתי עד הסוף. מחריט הוא היה עד עכשיו, מספיק. אמר פעם שחקן כדורגל אחד שחזר בתשובה, שאלו אותו מעיתון מזרחי, למה הוא לא הלך ישר על כיפה סרוגה, התחזק ואחר כך ייקח כיפה שחורה? אמר להם, שחקן הייתי פעם, עכשיו אני לא שחקן יותר. אם הם לא עושים מה שאמרתי על פי התורה, זה אפילו עם כיפה שחורה. אם הם עושים את כל מה שכתוב בתורה, אפילו מעלה חסתו. שימי לב, הכיפה לא אומרת כלום, אלא אם כן אני שם אותה בגלל ההשקפה שלי לא להיות חרדי. אם זה סתם שמתי בשביל כיסוי ראש, שיחסה את הראש, אתה אוהב צבעים? שים צבעים. אתה רוצה אדום? שים אדום. לא זה הבעיה. הבעיה אם אני מתנהג לפי מה שמבטא את הכיפה הזאת בחוג מסוים, זה הבעיה. הבנת? כן, רגע, פה היהודי הזה, כן. עכשיו, הכוח שלך לענות לכל בן אדם, בין כל אלה שיושבים על כל שאלה, אתה עצמך חוזר בתשובה. השאלה שלי, כשהיית חילוני, היה לך את הכוח העצמי, בתור בן אדם, לענות לאנשים על שאלות, כמו שאתה עונה היום, לא עובד בלב דווקא העניין של דת. הרוחניות הייתה אותך ברמה כל כך גבוהה לענות לכולנו, שגם לפני זה היית בן אדם עם רמה גבוהה. לא יודע, אני לא זוכר, אני חושב שהייתי אדם הכי פשוט בעולם, אני לא חושב שמאז התפתחתי. זה מידת הענווה נראה לי. לא, בכלל לא. אני אומר לך, הנה ההורים שלי פה שיחיו ויאריכו ימים. אני הייתי משהו מיוחד, אני חושב אחד מהאנשים הפשוטים ביותר. ספק שזה נותן לך חוכמה ונתן לך ביטחון, עמוד מולקה כזה, זה לא... לא, אני אגיד לכם רק דבר אחד.
אני אף פעם לא פחדתי להגיד את האמת שאני חושב, זאת אומרת אפילו אם חשבתי לא נכון, נלחמתי על מה שאני חושב. מה פירוש? יש רק הבדל אחד, פעם הייתי אומר דברים לא מבוסס, היום אני אומר אותם קצת מבוסס. מה פירוש? למדתי. מה פירוש למדתי? אני כשהייתי חילוני, מה זה חילוני? אני באתי מבית מסורתי, רק מה? גם כן הייתי פרווה כזה. אז מה קרה? כשיום אחד הקדוש ברוך הוא העיר את ליבי על ידי ספר שנקרא קיצור שולחן ערוך, התחלתי לחקור. כשהתחלתי לחקור היה לי את כל השאלות שכולם שואלים, והתחלתי ללמוד. מה זה ללמוד? לא הלכתי לאיזשהו מקום ללמוד, חיפשתי ספרים שעונים. אז הלכתי לספרייה של דתיים ושאלתי איזה ספר עונה על זה, איפה אני יכול לקבל תשובה על זה. נתנו לי, וישבתי בבית וקראתי. הייתה חסרה לי תשובה, קניתי ספר שלם בשביל זה, וככה הייתי ממשיך כל הזמן. יום אחד למדתי משנה באבות, והיה כתוב דע מה שתשיב לאפיקורס. לא ידעתי מה זה אפיקורס אפילו, הייתי צריך לפתוח מילון עברי אבן שושן לראות מה זה אפיקורס. ואחר כך שידעתי זה אחד שכופר ואינו מאמין בדת, באמונה, אז הייתי צריך לדעת מה להשיב. כתוב שצריך להשיב לו, צריך לדעת מה הוא שואל, אז הייתי צריך ללמוד מה הוא שואל ולחפש את התשובות להשיב לו. וכן על זה הדרך. למה? כי מרגע שהבנתי זאת האמת, החלטתי בעזרת השם לקיים אותה כמו שהיא כתובה כלשונה, לא לדלג ולהגיד זה אחר כך וזה אחר כך וזה אחר כך וזה נראה וזה נתקדם, זה לאט לאט. מה שכתוב צריך לעשות. זה מה שעשיתי, זה היה הכלל, וברוך השם, אתה רואה, הגענו לאן שהגענו בזכות זה. צריך להתמיד. אם אדם עקבי ובעל רצון, ילך, יראה מה שכתוב, מה שהתורה אומרת לו, יעשה את זה בלי משוא פנים לאף אחד. לא תגורו מפני איש, החברה לא תחשוב בשבילי, לא תחלקל אותי, ואפילו אם כן, לא שווה לי אם אני חי בשקר. לכן צריך להקפיד דבר אחד פשוט, מרגע שאתה יודע את האמת, להצמד אליה. אני אפילו לא ידעתי שיש ישיבות, שיש בני ברק, שיש רבנים. מה שאני הכרתי רבנים, זה היו רבנים שבשכונות, כאלה שיודעים בשבת להגיד איזה פירוש על משהו ומשהו קטן, לקרוא איזה ספר קטן וזהו. אבל לא מושגים של להעניק לך ידע וכו'. לא היה לי מושג מזה בכלל. אחרי שנים רק אני ידעתי בכלל שיש בני ברק, עיר של תורה. וככה ברוך השם, עם רצון, התקדמנו והקדוש ברוך הוא עוזר. מה שהשם זיכה אותי לראות במשך החיים שלי, זה פלאי פלאות, אפשר לספר על זה שנים רבות רק. כמה סיוע מן השמיים ראיתי במשך החיים שלי. איך להגיד לכם דבר אחד, אני רציתי כל כך הרבה לדעת, אבל קניתי ספר, אז אמרו לי שיש בספר את התשובה. נו, אז עכשיו לך תקרא ספר שלם בשביל תשובה שזה 2 שורות. הייתי פותח את הספר, איפה נפתח לי איפה שהתשובה. לא פעם ולא פעמיים, במשך שנה, שנתיים, ככה הייתה הנהגה. יותר מזה אגיד לכם, הייתי הולך אחר כך כבר להרצאות, היו מזמינים אותי להרצאות, הייתי בא להרצאות, היו שואלים אותי שאלות, איזה? מה שלמדתי אתמול בספר. פעם אחת שואל אותי אחד, תגיד לי, איך אתה יודע לענות על כל השאלות? אמרתי, שואלים אותי דווקא מה שאני יודע, מה אני אעשה? יש הרבה דברים שאני לא יודע, עוד לא שואלים. ואחד שאל אותי גם שאלה, תגיד לי, יש לך על כל דבר תשובה? אמרתי לו, כן. אתה יודע למה? כי אני יודע גם לענות שאני לא יודע. זה גם תשובה, לא? אז יש תשובה על הכל. כן. יש הרבה מה? איסורים. ייסורים, כן. קודם כל זה לא כלל שכל מי שחוזר בתשובה יש לו איסורים. יש 2 הנהגות. יש הנהגה של איסורים למרק את העבר, וזה תלוי גם לפי התשובה שהאדם חוזר. אם היא יותר שלמה ומושלמת, האיסורים מתמעטים, או אפילו בכלל לא. אם היא לא כל כך שלמה, אז מנסים לשפר את מצבו על ידי קצת איסורים. זה לא תמיד בילדים, זה אפשרי, אבל שוב פעם, זה לא חשבון דווקא של עכשיו, לפעמים זה גם מגלגול קודם. יש אחרים שיוצאים בתשובה, ומאותו רגע שהם קיבלו עליהם אור של תשובה, מאותו רגע חייהם נהפכים לטובה, רק אור הם רואים.
הכל שפע, הצלחה, חובות מסתדרים, פרנסה, ילדים נפקדים, הכל, פלאי פלאות. אני אספר לכם רק מקרה אחד בסמינר האחרון שהיה בירושלים. בירושלים היו שם ציבור של יהודים, ברוך השם. אחרי הרצאה אנשים קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, שמו ציציות, מטפחות ראש, קיבלו עול מלכות שמיים. הייתה שם אישה אחת שהיה לה קשה מאוד להחליט אם נשים כיסוי ראש או לא. התחלתי להסביר לה את חומרת האיסור של ללכת בגילוי ראש וכו', שזה חיוב מן התורה לאישה ללכת בכיסוי ראש. ועוד הסברתי לה מאמרי חז"ל מהגמרא, ואף על פי כן היה לה קשה, בעלה לא היה באותו מעמד, וגם היא אמרה שכבר בעבר היא שמה ובעלה הוריד לה את זה בגסות, הוא לא רצה בשום אופן. גם לסמינר הזה הוא הגיע, רק עשה טובה שישי שבת. ואני הייתי ביום חמישי, ופתאום אחת מהאחיות שלה שהייתה גם כן שם אמרה שהיא כבר 16.5 שנה אין לה ילדים. אמרתי לה בסייעתא דשמיא, זה היה אחרי שכבר כמה עשרות יהודים קיבלו עליהם עול מלכות שמיים, שמו ציציות, היה רגע גדול ביותר. הרגשנו סיוע מן השמיים. אמרתי לה, תשמעי, אני אף פעם בחיים שלי לא עשיתי כזה דבר, אני אומר לך דבר אחד, אם תסכימי לקדש את שמו יתברך במעמד זה, על דעת שבעלך יסכים, אם לא יסכים אני אדבר איתו, אם לא יסכים זה עניין אחר, אבל אם את תסכימי מרצון ובעלך יסכים, תוך חצי שנה בעזרת השם תפקדי. היא התלבטה. אמרתי לה, תגידי לי, מה יותר חשוב לך? ילד או השכנות? אמרה לי ילד. אמרתי, אז מה מפריע לך? הרי רק השכנות. מה יגידו? אחרי כמה דקות, בדמעות היא ביקשה לשים כיסוי ראש. טוב, נתתי לה בסייעתא דשמיא ברכה שתיפקד. כולם אמרו אמן. אחרי 3 שבועות מגיע בעלה להרצאה שלי בנתניה. אתה מכיר אותי? אמרתי לו לא. הייתי בסמינר בירושלים. אמרתי לו לא מכיר. הוא אומר, אשתי זה זאת שאתה ברכת אותה כשהיא לא היה לה ילדים, שמה כיסוי ראש? אמרתי לו נו. אמר לי, תראה, אחרי 16.5 שנה פעם ראשונה אחר לה בשבוע. היום הלכנו לעשות בדיקה, עוד לא קיבלנו תשובה, תעשה טובה, תברך אותה שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, בעזרת השם יתברך, הברכה כבר נמצאת למעלה, אם היא תועיל או לא, זה הכל תלוי באותו מעמד, אבל אם כן, שיתקיים הילד הזה לטובה בעזרת השם. מחר הוא מקבל תשובה, תצלצל אליי, תגיד לי כן או לא. מחרת הוא מצלצל, אשתו נקלטה. זה לא שייך לאדם, זה שייך למעמד. בשעה שיש סיוע מן השמיים, יהודים חוזרים בתשובה, מה שתבקשו מבורא עולם ייתן לכם. מה שתבקשו ברגע הקדוש כזה תקבלו. למה? אם אבא מחזירים לו בן אחרי שנים שהיה בשבי הסורי, מה הוא מוכן לתת? הכל, נכון? מה אבא שבשמיים שמקבל ילדים אחרי 10 שנים שעזבו אותו והם חוזרים, מה הוא מוכן לתת? הכל. הוא יכול לתת הכל? רק הוא יכול לתת הכל. אז רק תבקשו והוא ייתן. תזכרו את זה, ברגע שתקבלו עליכם עול מלכות שמיים בצוותא בפרהסיה, מה שתבקשו מבורא עולם ייתן לכם בעזרת השם. ואני מאחל לכם בעזרת השם שתזכו לחזור בתשובה אמיתית, אמן כן יהי רצון.